Paul Samuelson y Milton Friedman son dos de los economistas más influyentes del siglo XX. Samuelson, Nobel de Economía en 1970 y Friedman, Nobel también de Economía en 1976. Mantuvieron un intenso debate económico entre la década de los 60, de los 70 y de los 80, y este debate se materializó a través de sus columnas en Newsweek. En estas columnas, como digo, se enfrentaban, se rebatían los distintos argumentos, pero lo hacían desde la educación y desde el máximo de los respetos mutuos, basado esto, a su vez, en una gran amistad que tenían desde 1932 y también basado en ciertos elementos comunes. Los dos hijos de inmigrantes judíos de Centro Europa, los dos unos grandes estudiosos de las matemáticas, los dos licenciados en Economía en la Universidad de Chicago y, como digo, se conocieron en 1932 y desde entonces, a pesar de sus diferencias, enormes diferencias ideológicas, pues como digo, mantuvieron una sincera amistad. Friedman se quedó en la Universidad de Chicago, sin embargo, Samuelson se fue al MIT y fue clave para que este instituto de estudios adquiriera un elevado reconocimiento y prestigio en materia de economía. Y Friedman, evidentemente, fue el gran impulsor de la Escuela de Economía de Chicago. Cuando comenzó su debate en esas columnas de Newsweek, la verdad es que el keynesianismo, y Samuelson era considerado junto con Galbraith el heredero de Keynes y el mayor defensor del keynesianismo, bueno, pues este estaba desde luego en su momento álgido. Sin embargo, a partir de entonces, a partir de la década de los 70 y en un contexto de una muy alta inflación, de la famosa estanflación de la década de los 70, bueno, pues los keynesianos o las respuestas o las recetas de los keynesianos a esa situación de la economía parecía que perdía eficacia, y es el momento en el que los monetaristas, con Friedman a la cabeza, recuperaron la ecuación cuantitativa del dinero y volvieron a poner de manifiesto la importancia de la política monetaria, no solo de los tipos de interés, sino también de la cantidad de dinero en circulación para tratar de abatir esa intensa inflación. En el libro se cuenta, bueno, pues esos debates que tenían sendos autores y también se cuentan cuáles eran los principales fundamentos económicos del keynesianismo de Samuelson y del monetarismo de Friedman. Y es evidente que también se aprovecha para contar, bueno, pues la política económica que llevó a cabo Kennedy, Johnson, Nixon, Ford, Carter y Ronald Reagan. Y además, el caso concreto de un presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, de Volcker, que fue el que inicialmente asumió los postulados del monetarismo para hacer frente a esa elevada tasa de inflación, cosa que consiguieron, aunque eso sí, con un elevado coste en términos de crecimiento económico. El libro es recomendable no solo como una historia de la economía y de las principales corrientes ideologías económicas, como digo, en la década 60, 70, 80, sino porque también está de actualidad en el actual contexto de un fuerte repunte de la tasa de inflación, que es respuesta de muchos factores de demanda, pero también de factores de oferta en un contexto de amplia liquidez después del fuerte incremento de la base monetaria de los bancos centrales en los últimos años. Por lo tanto, está de nuevo de actualidad ese debate entre el keynesianismo y los monetaristas, entre Samuelson y Friedman.